Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, para hablar de apologética católica. Nosotros pertenecemos a la iglesia que Jesucristo fundó, afirman muchos hermanos separados, estos hermanos muy queridos, nuestros hermanos protestantes. Todos afirman, nosotros venimos del siglo I con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que Cristo fundó somos nosotros. Entonces, usted va a hacer una pregunta inteligente a estos hermanos. No es una pregunta capciosa, no es una pregunta con ánimo de ofender, de molestar, sino simplemente de encontrar la verdad. Entonces usted, querido católico, puede preguntarle con mucho respeto a estos hermanos. Bueno, ¿por qué tú dices que perteneces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces estos hermanos le van a contestar, o por lo menos la persona con la cual usted está haciendo esa conversación. Miren, nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo porque nosotros cumplimos la palabra del Señor. Puede haber muchas iglesias, pero la iglesia de Jesucristo es aquellos que responden fieles a la palabra del Señor, son cumplidores de su mensaje, siguen la Biblia. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted vuelve a preguntarle a esta persona, ok, pero tú sabes que hay muchas iglesias. Sí, sí, bueno, ¿y cómo sabes que la tuya es? Es decir, ¿cómo sabes que los otros no cumplen la palabra del Señor? Entonces ahí esa persona va a tener que ser muy inteligente y responderle con algo serio, no con evasivas. Entonces usted va a ir viendo las respuestas. Primero, ¿por qué dices que vienes de la iglesia de Jesucristo o que perteneces a la iglesia de nuestro Jesucristo? Porque cumplo la palabra del Señor, yo sigo lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura. Ok, perfecto, aceptamos esa afirmación, esa respuesta. ¿Y sabes que hay otras iglesias? Sí, claro, bueno. ¿Y cómo puedes determinar que los otros no cumplen la palabra del Señor? Tiene que darle una respuesta. Bien. ¿Qué criterios o qué autoridad tienes tú para decir que ellos no cumplen la palabra del Señor y tú sí? ¿En qué te fundamentas para decir que tú vienes del siglo I, no, año 33, con nuestro Señor Jesucristo para acá y los otros no? ¿En qué fundamento histórico puedes pararte para sostener esa afirmación, esa respuesta? Recuerde que los hermanos separados son muy queridos, ¿no? Y muy amables, y especialmente cuando ellos tocan los textos, determinados textos bíblicos, y le hablan de que si conociste a Jesucristo, que si ya confesaste a Jesucristo con tu boca y lo aceptaste en tu corazón para que seas salvo, ¿no? Si cumple los mandamientos, y todo ese tipo de cosas que ellos manejan, ¿no? Pero usted lo empieza a poner entre la espada y la pared con cuestiones de orden histórico. Ahí es donde los va a desmadejar. Simple, hermano, porque ellos no tienen cómo probar de manera histórica su iglesia. Primero, el argumento que sostienen que pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque cumplen la palabra del Señor y son fieles a la Escritura, entonces todas las iglesias protestantes dicen exactamente lo mismo y no pertenecen a la misma iglesia. La prueba está en que usted puede hablar con ese hermano, ¿no?, que pertenece a X iglesia, iglesia no denominacional, bautista, pentecostal, la que sea, y usted le va a decir, ¿cómo puedes tú determinar que los otros no cumplen la palabra del Señor? ¿Cómo sabes? ¿Y cómo sabes que tú sí la estás cumpliendo? ¿Cómo le va a responder? No tiene autoridad para descalificar a los demás. ¿Qué potestad tiene para decir que los otros están errados? ¿Con qué criterio de verdad dice que los otros están equivocados y que él está en los ciertos? ¿Cómo puede demostrar históricamente que viene de nuestro Señor Jesucristo, siglo I, año 33, más o menos, para acá? ¿Cómo puede probar? ¿Cuál es el acervo probatorio que tiene? ¿Qué conexión tiene su iglesia con la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo en el siglo I? Si esa persona le da respuesta histórica y le da una respuesta seria del por qué puede descalificar a las otras iglesias diciendo que no cumplen la palabra del Señor y que él sí, ¿qué magisterio tiene? ¿Qué potestad tiene? ¿Qué autoridad tiene? Y le va a decir la Biblia. Los demás dicen exactamente. Entonces a ese argumento se cae. Dos, y pruebe históricamente que viene desde nuestro Jesucristo para acá. No lo pueden probar. Entonces usted, querido amigo, cuando ve este letrero que está detrás de mí,
¿Cuál es la iglesia verdadera? Católica, adventista, pentecostal, mormona, etcétera, etcétera. Entonces, usted va atando cabos y va siendo bastante razonable, ¿no?, para ir hilvanando la realidad. La iglesia católica, por mucho pecado que tenga, es la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Y por qué? Porque la fundó sobre Pedro, le dio a Pedro las llaves, le dio autoridad, le dio potestad, lo puso a pastorear esta iglesia, le cambió el nombre, ¿no? Y eso se puede demostrar históricamente. Históricamente se puede probar eso. Y bíblicamente. Mateo 16, 18, ¿no?, y otros textos que nos refieren el primado de Pedro, nos refieren la sucesión apostólica. Históricamente se puede probar por los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Entonces, bíblicamente e históricamente se puede probar. Tenemos los 365 papas hasta el momento, la lista de estos papas. Tenemos la ciencia arqueológica que nos refieren esta realidad eclesial. Entonces nosotros por eso no tenemos ningún tipo de miedo, de incertidumbre, de plantearnos, sino afirmar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando usted piense en eso y usted haga esas preguntas inteligentes, el hermano protestante, muy querido y muy amable, históricamente no puede responder. No puede responder porque no tiene la historia que respalde a su iglesia. Y bíblicamente no se sostiene que la iglesia que Cristo fundó es aquella que cumple la palabra del Señor. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Entonces, usted, querido amigo, ya puede sacar conclusiones. Ni históricamente ni bíblicamente las iglesias protestantes pueden demostrar y probar que vienen desde el año 33, siglo I, con nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.